Bueno, pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente por cada uno de ustedes, por la vida de ustedes, ¿verdad? Porque Dios los ha traído conmigo a este lugar. Y realmente pues que Dios, ¿verdad? Es el que va añadiendo a las personas, y dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? Entonces vamos a creer, esa es una promesa que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Para que no nos sintamos tristes cuando miremos poquitos, ¿verdad? Dice que aunque sean 2 o 3 y estamos en un mismo sentir, ahí está Él, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios por eso. Bueno, pues y otra de las gracias que le doy a Dios, ¿verdad? Es porque Él me dio este privilegio, ¿verdad? De hablarles hoy a ustedes. Y le decía, Señor, hable primero a mi vida, ¿verdad? Para poder hablarles a los demás. Bueno, y el tema, ¿verdad? De hoy es el ayuno. Hoy tenemos este tema que es el ayuno. Y tenemos una pregunta. ¿Qué es el ayuno? Alguien que me diga qué entiende por el ayuno, qué entiende por esa palabra. Ayuno. Es cuando es como un sacrificio. Como un sacrificio, dice el libro. Bueno, dice Lili que es un sacrificio. Debemos de entender, ¿verdad?, que cuando vamos a ayunar, ¿para quién vamos a ayunar? Si lo vamos a hacer para Dios o para el hombre. El ayuno no es agradar al hombre, sino que es más que eso. Es cuando ayunamos solamente muestra que vamos a humillar nuestra carne, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Y no solamente, ¿verdad?, es el aguantar hambre. Muchas veces decimos, el ayuno, pero es que voy a aguantar hambre. Tenemos que entender que tenemos que tener un propósito. ¿Cuál es ese propósito que nos va a llevar a hacer ese ayuno, verdad? Sea para que ayunemos para la conversión de nuestra familia, o por una enfermedad, o por crecimiento espiritual, ¿verdad? Tenemos que hacer el ayuno con un propósito. No se trata de solo de abstenerse a los alimentos, ¿verdad? Y en nuestro manual tenemos 3 tipos de ayuno. Está el abstencioso, alimento sólido, pero es un alimento, nos abstenemos de alimento, de comer, pero podemos tomar agua, ¿verdad? Podemos tomar agua. Y el otro es ayuno absoluto, que no hay consumo ni de alimentos ni de agua. Y tenemos el tercer ayuno parcial. ¿Cuál es el absoluto? No hay consumo de alimentos. No consumo de alimentos ni de agua. Y el ayuno parcial es cuando, ¿verdad?, en ocasiones, por ejemplo, hay personas que tal vez tienen un problema gástrico, ¿verdad?, del estómago, y tienen que estar tomando algún medicamento, algún tratamiento. Entonces esta persona, este ayuno, que es el ayuno parcial, lo puede hacer con frutas o verduras, ¿verdad? Es permitido. ¿A quién agradamos con el ayuno? Muchas veces nos
encontramos, dice, con personas, ¿verdad? Y quizás, ¿verdad? Viene y ando ayunando y le digo yo, fíjese, Lili, que hoy ando ayunando. Voy donde Claudia, fíjese, Claudia, que ando ayunando. ¿Usted cree que es agradable ante los ojos de Dios? Vamos a irnos a la cita bíblica de Mateo 4, capítulo 4, versículo 1 al 2. Mateo 4, del 1 al 2. Cuando lo tengan, contestan con una mano. Capítulo 4, versículo 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vemos aquí, ¿verdad?, que tenemos el mayor ejemplo, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, hizo el ayuno y dice que fueron 40 días y 40 noches que él ayunó. Muchas veces puede decir usted, 40 días y 40 noches de abstenerse de alimentos, ¿verdad? En mi caso personal, yo cuando en ciertas ocasiones le he pedido a Dios, Señor, días antes yo digo, Señor, ayúdeme, deme fuerzas, deme fortaleza, ¿verdad?, en el momento de hacer este sacrificio, porque es un sacrificio que hacemos, humillamos la carne, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad?, no tenemos que ser como los hipócritas, ¿verdad? Tenemos que hacer el ayuno silenciosamente, no decirle a la demás gente, yo ando ayunando, con que usted y Dios sepan, ¿verdad?, que usted está ayunando. Puede ser que tengamos, ¿verdad?, en la iglesia un día específico de ayuno. No necesariamente usted lo que tiene que hacer para ese día. Si Dios le pone en su corazón hacerlo otro día, ¿verdad?, en ese momento, usted lo puede hacer en otro día, ¿verdad? Miremos Lucas para confirmar el versículo de Mateo, Lucas 4, 1 y 2 también. Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Ya lo tiene. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Podemos ver en este versículo, ¿verdad?, que nos confirma que él, ¿verdad?, fue una de las personas que ayunó los 40 días y 40 noches y que también fue tentado. Si él fue tentado, ¿por qué nosotros no podemos recibir una tentación de un hambre? O muchas veces, ¿verdad?, alguien vamos de visita a un lugar o andamos trabajando, ¿verdad?, y llega alguien, bueno, en el caso de Hawking, que trabaja en zonas rurales, cuando anda, imagínense qué difícil ha de ser para Hawking, ¿verdad? Lo voy a tomar de ejemplo, andar ayunando y venir en el ayuno y que alguien le diga tome café.
Y quizás en esa casa ha habido ocasiones que ha tomado café o tome una tortilla. Imagínese que va a tener que decir que no, ¿verdad? Y quizás sienta hambre porque anda haciendo física, anda caminando. Entonces es difícil, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer en este caso? Es pedirle a Dios, ¿verdad? Que Señor, si hoy me toca ayunar, ¿verdad? Hoy lunes me toca ayunar, me toca trabajar en zonas rurales, o incluso aquí mismo, ¿verdad? Podemos ir a visitar a alguien, nos puede invitar a un café o a un vaso de refresco, cualquier cosa, ¿verdad? Incluso hasta un dulce, un confite, ¿verdad? Si lo estamos haciendo, un ayuno absoluto, que no tomamos ni agua ni comida, o sea, absoluto, nos abstenemos de cualquier alimento. Entonces pedirle a Dios, bueno Señor, que si hoy voy a salir, ¿verdad? Y quiero ofrecerte este ayuno, quiero ofrecerte este sacrificio, ¿verdad? Que no permitas que la gente me ofrezca nada, no lo permita, ¿verdad? Que la gente me dé agua o algo así, sino que dame sustento, dame fuerza, dame fortaleza para esto que voy a hacer. Cuando usted y yo fundamentalmente lo hacemos para Dios. Dios se glorifica con el ayuno. Es para poder caminar en santidad delante de nuestro Creador. Cuando usted lo hace, ¿verdad? Lo va a hacer para Dios. Va a saber que fundamentalmente lo está haciendo para Él, no lo está haciendo ni para el pastor, ni para el líder, ni para agradar a nadie, sino que lo está haciendo para Dios, porque quiere glorificarse Dios en usted y quiere caminar usted en santidad con Dios. ¿Cómo lo sé? Muchas veces, ¿verdad? Tiene que ser nuestro ayuno más que todo para Dios, sin que nadie más se dé cuenta. Cierta ocasión, recuerdo yo, estábamos en una iglesia, ¿verdad? Y había una amiga, y dice que la abuela, cuando la abuela ayunaba, nos contaba ella, ¿verdad? Que cuando la abuela ayunaba, dice que le decía, vení, mira, probame la comida, ¿verdad? Imagínense qué difícil es, ¿verdad? Para una persona que esté haciendo ayuno y que tiene que cocinar. O sea, yo pienso, en mi forma de pensar es, ¿verdad? De que cuando uno hace el ayuno, ¿verdad? Y si lo va a hacer absoluto, es mejor decirle, bueno Señor, prepara el lugar donde yo voy a estar, o irse retirado. Imagínense que Dios, ¿verdad? El lugar que Dios escogió fue un desierto, o sea, solo Él y el Padre, ¿verdad? Entonces yo pienso que debe de ser de la misma manera, solo Dios y usted ahí, y qué bonito, ¿verdad? Porque si usted viene, tiene tiempo de leer la Biblia. El ayuno no se trata de estarme absteniendo de comida, ¿verdad? O de tomar agua, sino que tiene que ayunar, ¿verdad? Con un propósito, como le decía, orar, leer la palabra de Dios y decirle, bueno, Espíritu Santo, revéleme, quiero aprender de usted, quiero que usted me enseñe, ¿verdad? Y quiero doblegar, ¿verdad? Mi carne ante usted. Cuando usted y yo hacemos un ayuno con un propósito, como le decía, sea para crecimiento espiritual, o sea por una familia, o por alguien que esté enfermo, usted va a ver la respuesta. En cierta ocasión, mi primer ayuno fue para el 99. Fue en el 99, yo me acuerdo que yo no sabía nada, venía medio empezando en los caminos de Dios, ¿verdad? Y todavía me falta mucho que aprender. Y estaba en la adolescencia, tenía 15 años, ¿verdad? Y le pregunté a mi líder en Tegucigalpa qué era el ayuno en sí, y entonces él empezó, ¿verdad?, a decirme, ¿verdad?, que usted tenía un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda a Dios,
y yo tenía una enfermedad en mis axilas y médicos por todo lado, ¿verdad? Y no le encontraban, no sabían, no se explicaban por qué me salía esa enfermedad. Y yo solo usaba camisas escotadas, mi mamá me tenía que bañar, yo ya estaba cansada, tanto de medicamentos hechos por el hombre, como medicamentos naturales, ¿verdad? Ya yo no quería. Y la última, ¿verdad?, que yo me hice, el último medicamento que me dijeron que me hiciera, fue ponerme cal con clara de huevo. Y se imaginan la cal como pela, ¿verdad? Y yo tenía aquellas pelotas horribles de mis axilas y yo lloraba porque aquello me dolía, me pegaban fiebre y todo. Y entonces empecé a hacer ese ayuno, me acuerdo yo, y fue con una sobrina de mi cuñada. Yo me acuerdo que ella decía, yo voy a ayunar para que mi tío se convierta en los caminos de Dios. Y empezamos, y me acuerdo yo que yo le dije, bueno, desayunamos en la mañana, me acuerdo, ¿verdad? Y no almorzamos, desayunamos y lo hicimos hasta otro día, ¿verdad? Nosotros. No sé si era tanto la fe, ¿verdad? No sé Dios cómo vio ese ayuno, ¿verdad? Pero le decimos, bueno, Señor, queremos entregarnos a ti, queremos hacer este sacrificio con este propósito. Y yo me acuerdo que la sobrina de mi cuñada era para que su tío viniera a los pies de Dios y dejara de beber porque era un alcohólico. Y yo lo hacía para que Dios sanara mis axilas. Y para el 2000, el 6 de enero, estando yo acostada, estaba justamente en el cuarto de la sobrina de mi cuñada, y estaba con una camera blanquita, me acuerdo yo acobijada, y tenía mis brazos así, levantados, puestos con unas almohadas, porque yo no podía agacharlos, porque era aquello horrible, aquella enfermedad horrible. Y entonces siento yo que pasan unas manos por mis axilas y me dice, levántate porque ya tú eres sana, ¿verdad? Entonces me levanté y le dije a la mamá de mi cuñada, ¿saben qué? Ya nunca más me van a volver a salir esas pelotas que me salían, porque ya Dios me declaró que yo era sana. Y empezó la pelota que tenía, empezó a salir pus, sangre, y manché aquellas cobijas manchadas. Y yo me acuerdo que, bueno, a veces mi esposo me dice, ¿qué es eso? Quedé con cicatrices, por eso a veces me da pena ponerme blusas muy escotadas porque quedaron tan manchadas mis axilas. Entonces yo sí creo que cuando usted viene y busca a Dios y lo busca en un ayuno, y si sea por enfermedad o porque usted quiere que alguien venga a los caminos de Él, Dios le escucha, porque usted está sometiendo su carne a un sacrificio, se está entregando a Él. Y a través de ese sacrificio, lo que usted va a obtener es una recompensa. Y Dios se glorifica en eso que usted está haciendo. Y yo, déjeme decirle que yo nunca más volví a aparecer de las pelotas. A mí me decían, en esto, en lo otro, no sé, antes, no sé aquí. O sea, yo ya estaba cansada. Golondrina. Decían que eran esas golondrinas, pero yo ya no me explicaba qué era. Porque estuve 2 años, desde el 98 y 99, todavía parte del 2000, padeciendo de eso. Y yo me acuerdo que ese fue mi primer ayuno, y yo lloraba y yo decía, gracias Señor. Y yo me acuerdo que todavía mi madre no era cristiana, y le empecé a decir, ¿sabe qué? Ya Dios me sanó. Y empecé a hablar en la iglesia donde nosotros nos congregamos, de la sanación que Dios había hecho en ese momento. Entonces, para que vea usted que el ayuno no solo es de aguantar hambre, sino que tiene que ayunar, y ayunar con qué propósito ayunamos, ¿verdad? Muchas veces, si es para aguantar hambre, o si es para agradar al pastor, o para agradar a nuestro líder. No, es más que eso. El ayuno es más que eso. Es una búsqueda, es una entrega a Dios. Es cuando usted viene y experimenta un acercamiento
que usted tiene un acercamiento a Dios, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Como les decía, que en medio del ayuno estemos orando y estemos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Leamos la palabra de Dios porque no solamente es orar, no solamente decir hoy estoy en sacrificio, sino que es esa comunión que usted tiene entre Dios y usted. Es como cuando viene su hijo, los que ya son papás, ¿verdad? En este caso Jorge Tío Joaquín no es papá. Es como cuando viene su hijo y le dice, papá, necesito esto, y estaba de decirle, esa comunión entre usted y Dios mientras usted está haciendo el ayuno, ¿verdad? Y le dice, bueno, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Quiero que me ayudes a crecer más espiritualmente, y empieza usted, quiero que a través de su palabra me ayude para poder entender, que me dé sabiduría para poder entender su palabra. Muchas veces cuando hacemos el ayuno, ¿verdad? No es que vamos a andar así. Hoy estoy ayunando. No, el ayuno lo vamos a venir, vamos a bañarnos, como cuando usted, ¿verdad? Y yo cuando llegaba mi esposo, cuando éramos novios, yo me bañaba, me ponía la mejor ropa, ¿verdad? Entonces, así es el ayuno. Es cuando viene, ¿verdad? Y usted dice, bueno, hoy es el día, Señor Jesús, hoy lo voy a entregar para ti, quiero sacrificar, ¿verdad? Mi carne. Yo sé que muchas veces cuesta. No crean, a mí me ha costado, ¿verdad? Pero le he dicho, Señor, yo quiero hacerlo para usted. Quiero que usted se glorifique, ¿verdad? Quiero que usted me dé fuerza, que me dé fortaleza. Mire, y no me voy a poner así achicopalada, ¿verdad? Sino que me voy a poner el mejor vestido, me voy a perfumar, porque voy a tener ese encuentro con Dios, ¿verdad? El ayuno muchas veces, ¿verdad? Es como cuando usted iba con el novio, ¿verdad? A encontrarse, ¿verdad? Así tiene que ser, a perfumarse, a ponerse bonita, a peinarse. Dice busque Mateos 17 y 18. Mateo 17 y 18. Mateo 6. Sí, perdón, Mateo 6, 17 y 18. Amén. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Imagínense, ¿verdad? Que era lo que le estaba diciendo. En ese momento, cuando yo hice mi primer ayuno, era entre Dios conmigo, ¿verdad? Y dice que cuando lo hacemos en secreto, ¿qué va a pasar? Él nos va a recompensar en público. Y yo me acuerdo que la sobrina de mi cuñada, ella oró por su tío, y su tío no solo dejó la borrachera, sino que también se convirtió a Dios. Y ella lloraba, ¿verdad? Y lloraba con un agradecimiento a Dios. Y las lágrimas que usted vio salir ahorita de mis ojos es un gran agradecimiento que yo siento a Dios, ¿verdad? Porque yo ya estaba tan cansada de medicinas, operaciones, no solo una, eran muchas, y muchas veces en la carne, no me dormía. Y yo solo me acuerdo que apretaba los dientes y mi mamá, yo le decía, mamá, me duele. Pero ver lo que yo hice y ver lo que Dios hizo en ese momento.
cuando nosotros ayunemos, bueno, en el caso, ¿verdad? Tenemos una semana de servicio, y en esa semana de servicio que le toca al grupo, ¿verdad? Nos ponemos en ayuno, ¿verdad? Creo que es cada primer semana de cada mes, nos ponemos en ayuno, ¿sí? O sí. Cada 10 semanas. Cada 10 semanas. Bueno, cada 10 semanas nos ponemos en ayuno, y el ayuno que hacemos es con el propósito para que el Espíritu de Dios se mueva dentro de la congregación. Sí, ¿verdad? Entonces hay un propósito para que Dios, ¿verdad?, toque corazones, y en ese momento, ¿verdad?, si hay personas nuevas que también vengan a los caminos de Dios. Entonces ese es el propósito que tiene el pastor y el líder. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, deberíamos de también acompañarlos al propósito. Ese es un propósito que tiene, ¿verdad?, la iglesia, y también nosotros, ¿verdad?, porque somos parte de la congregación. El ayuno, ¿verdad?, tenemos que hacerlo con corazones dispuestos. Cuando usted tiene su corazón dispuesto, ¿verdad?, de hacerlo, bueno, decirle, bueno, Señor, si mañana va a ayunar, ¿verdad?, Señor, quiero ir con un corazón dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Porque la carne, usted sabe que la carne no quiere nada, ¿verdad? La carne se siente cansada, no quiere ni orar. Bueno, la carne, si nos ponemos a decirle, bueno, hoy, mañana voy a ayunar, y no le presentamos al Señor ni tan siquiera, ¿verdad?, el ayuno, días antes tenemos que estarle diciendo, bueno, Señor, te presento tal día, tal fecha, quiero que tú me des fuerzas, que me des un corazón dispuesto para venir y honrarte, glorificarte, alabarte por lo bueno, por lo maravilloso, por lo misericordioso que tú eres, ¿verdad? El ayuno honra y glorifica a Dios. Zacarías 7:5. Aquí en este versículo vamos a ver, ¿verdad?, que cuando muchas veces nosotros ayunamos por nuestras necesidades, pero también en Zacarías nos muestra y nos manda, ¿verdad?, que tenemos que ayunar por nuestros países, en este caso por Honduras, ¿verdad? Tenemos que presentar las autoridades, ¿verdad?, para que sea Dios tomando control. ¿Ya lo tiene? Zacarías, ya. 7:5. Léanlo, por favor. Hablaba a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Y cuando comisteis y bebisteis, no comisteis y bebisteis para vosotros mismos. El 7 también. No oiréis las palabras que proclama Jehová por medio de los primeros profetas cuando Jerusalén estaba habitada y quieta, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la llanura estaban habitados. Dice que ese, podemos decir, es el país, ese pueblo, ¿verdad? Dice, fueron 70 años. ¿Habéis ayunado para mí?, le preguntaba a Dios. Ángel, ¿puedes ayudar aquí? La pregunta es, le decía, incluso vemos el versículo 4, dijo, palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, y le hace la pregunta, ¿habéis ayunado para mí? Es una pregunta que le hace, me imagino que con un poco sarcasmo, ¿no? O sea, no lo hicieron para Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? En el Nuevo Pacto hay una palabra que habla sobre
sobre que si comemos o bebemos, dice, cualquier cosa que hagamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Nada para la carne, nada que hagamos nosotros para la carne va a agradar a Dios. Nada. Aún cuando creamos que son cosas buenas. Nada. Dice que cuando ayunamos expresamos humillación delante de Dios, reconocemos su poderío y que simplemente Él y que somos sus siervos. No, ya está cerrado. Hasta mañana. Dice que expresamos humillación delante de Dios y reconocemos que su poderío y que simplemente somos sus siervos. Miremos Salmos 69:10. Si lo pueden leer al final. Salmo 69:10. Dice, lloré afligido con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta, perdón. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Los salmos son escritos por David. Entonces estaba afligido, dice David, y lloró, pero ayunó también, ¿verdad? Miremos ahí rapidito Isaías 58:3. Perdón. Isaías 58:3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Mire, aquí, ¿verdad? Le está hablando a las personas que tienen, ¿verdad? Yo lo entiendo así, a las personas que tienen empleados, ¿verdad? O sea, no porque en ese día de ese ayuno, ¿verdad? Es dura la palabra, ¿verdad? Pero muchas veces, me voy a poner de ejemplo, yo tengo un negocio, una tienda, megatienda le voy a decir, ¿verdad? Y tengo empleados, ¿verdad? Y en ese momento, yo no sé, ¿verdad? Pero a mí sí me ha pasado en el caso de mis hijos, que cuando ando ayunando y hacen algo que no me gusta, mejor me hago como que no vi, ¿verdad? Y como que no escuché, ¿verdad? Para no enojarme. Porque yo le digo, Señor, quiero consagrarme este día para ti. Quiero hacerlo para ti. No me quiero enojar, no me quiero molestar, ¿verdad? Solo quiero hacerlo para ti. Ciérrame los oídos, ciérrame la boca, ¿verdad? Y aunque a veces diga yo que ya como que quiero enojarme, ¿verdad? Pero trato de no hacerlo. Y según lo que yo entiendo por este versículo, ¿verdad? Es que aunque muchas veces hay personas, ¿verdad? Que porque están ayunando, quizás se enojó con la esposa, se quiere sacar con los empleados, ¿verdad? O pienso yo que en ese día, ¿verdad? Es mejor retirarse. Cuando usted está ayunando, es mejor retirarse, irse, bueno, nosotros así lo hacíamos en la iglesia donde yo me congregaba, ¿verdad? Cuando más joven, nos íbamos a la iglesia
Ahí los jóvenes nos íbamos a la iglesia y pasábamos un tiempo bonito con Dios, orábamos, ¿verdad? Y leíamos la lectura, ¿verdad? Y venía el pastor de jóvenes y nos daba una enseñanza, ¿verdad? Para nosotros los jóvenes. Pienso yo, ¿verdad? Que es mejor irse aparte, porque cuando usted se va aparte, ¿verdad? Y se retira, va a tener más esa comunicación con Dios. Como hacía Jesús, ¿no? Ajá. Va a haber esa comunicación, no va a haber nada que lo moleste, no va a cocinar. ¿Sabe que mi mamá cuando ha hecho el ayuno le dice, bueno Señor, cierra las puertas de tu casa, ¿verdad? No le abre a nadie, aunque la llegue a buscar, ¿verdad? No le abre a nadie, le dice, Señor, yo quiero hoy, este día, para usted y para mí. Quiero humillar mi carne, ¿verdad? Y voy a orar con este propósito, ¿verdad? Y cuando algo que leía, ¿verdad? Hoy, justamente en esta lectura, cuando viene una persona y hambrienta, y si usted sabe que vino esa persona y le tocó su puerta y le pidió un plato de comida y usted está ayunando, regálele el plato que usted se iba a comer ese día. Así hace Jehová. Tráigame hoy la persona que necesita este plato de comida. Y sabe que Dios se la lleva. Y mi mamá comparte. Ese plato de comida que usted se iba a tomar en el desayuno, en el almuerzo, usted puede bendecir a otra persona con ese plato de comida que usted no se comió. No sé si Joaquín puede buscarme Lucas 2:37. Y era viuda como de 84 años, que no se apartaba del templo sirviendo a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones. 2:37. ¿Solo el 37? Sí, solo el 37. Era viuda. Para el ayuno no hay edad. En el ayuno lo puede hacer un niño, un joven, un anciano. Imagínense, tenía ¿cuántos años? 80. 84 años tenía esa mujer. O sea, está, ¿verdad? Que porque sea anciano, porque que sea un niño, un joven, un adulto, no hay edad, ¿verdad? Siempre y cuando usted tenga ese propósito, ¿por qué va a ser el ayuno, verdad? Sea, como le digo, para un convertimiento de su familia, sea para crecimiento espiritual, sea porque usted quiere que su cuerpo sea sanado, o porque alguien de su familia está enfermo y usted, bueno Señor, voy a hacer este sacrificio, voy a hacer este ayuno para que mi mamá, mi papá, etcétera, se sane. Y hace usted la obra conforme a su voluntad. Dice que el ayuno nos permite disfrutar de la intimidad con Dios. Es un periodo en el que tomamos tiempo para orar, leer la palabra y meditar en ella. Gracias a esta comunión con Él logramos, dice, intimidad en su presencia. Lo que le decía, cuando usted viene y le dice, Señor, te presento este ayuno por crecimiento espiritual, entonces usted está buscando una intimidad. Para buscar la voluntad de Dios, ¿no? Entre usted y Dios, y ya se adelantó para buscar, ¿verdad? La voluntad de Él, ¿verdad? Lo que Él quiere para su vida. Isaías 58, 6 y 9 nos relata ahí. Isaías 58, 6 al 9.
Ya lo tiene, Claudia, quiere compartir. Sí. 6:9 me dijo. Del 6 hasta el 9. No es más bien el ayuno que... Sí, ese. No es más bien el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados. Que rompáis todo yugo. No es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el ayuno, el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dice que nos ayuda, ¿verdad?, a liberar, ¿verdad? Nos ayuda a liberar. El ayuno se ocupa para muchas cosas. En cierta ocasión nos contaba un hermano, ¿verdad?, que se habían sometido en ayuno por un varón una semana y se fueron a orar por ese varón, ¿verdad?, porque era alcohólico, drogo, ¿verdad?, y se fueron y sin entregar el ayuno en esa semana oraron y empezaron a orar y empezaron a atar y a reprender el hombre fuerte que había en él, ¿verdad?, de droga y alcoholismo. Y para la honra y la gloria de Dios, el hombre es libre y ahí está, y le está sirviendo a Dios. Entonces podemos ver en estos versículos, ¿verdad?, que no solo es para ciertas cosas, sino que para quebrantar todo yugo, ¿verdad?, para atar y reprender al hombre fuerte. Muchas veces, ¿verdad?, no es el ayuno porque digan, no, porque ayuné una semana, voy a ayunar un mes, 15 días, no es que lo va a hacer más fuerte a usted. Depende, ¿verdad? Mientras usted ayune, es más fácil, ¿verdad? Entre más ayuna, se le va haciendo más fácil a usted porque su cuerpo lo va adaptando al ayuno. Pero no significa que porque ayune, ¿verdad?, es que va a ser el súper. No, yo ayuno una semana, yo ayuno tantos días. No, depende de la actitud, cómo lo haga usted. Cuenta, ¿verdad?, la verdadera meta que usted tiene, el verdadero propósito que usted tiene para este ayuno. No nos vamos a hacer más espirituales porque ayunemos una semana. El ayuno tenemos que saber que es muy importante para nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque es una búsqueda, es una humillación que usted tiene hacia Dios. En el caso de hockey, ¿verdad?, en algunas ocasiones tiene que trabajar y tiene que andar ayunando, ¿verdad?, y le toca, lo pongo este ejemplo porque es el que, creo que el que sale fuera de la ciudad, ¿verdad? Pero yo le aconsejaría, es bueno que lo haga, sí. Yo, ¿verdad?, pienso, ¿verdad?, que si tiene un día libre, que es mejor que lo haga en ese día libre. No le estoy diciendo que no lo haga.
Si hágalo, si ya está acostumbrado, ¿verdad? Hágalo. Pero si usted cree, ¿verdad?, que ese día libre no va a ir a trabajar y que va a estar ese tiempo, ¿por qué? Porque se requiere de oración y de búsqueda a través de su palabra. Y si usted anda trabajando o en el negocio y le llegó un cliente, usted va a ir a atender al cliente, ¿verdad? Entonces es preferiblemente, ¿verdad?, hacerlo en un tiempo así como un tiempo libre. O si usted quiere, lo puede hacer con frutas, ¿verdad?, como le decía, o lo puede hacer solo con agua. Y Dios no le va a juzgar porque usted lo hizo con agua. Mientras usted se adapta a su cuerpo a no tomar alimentos, y si es su primera vez, bueno, Señor, es mi primera vez, enséñeme, deme fuerza, deme fortaleza, y lo voy a hacer, Señor, con agua, ¿verdad? Pero yo quiero que usted me ayude, que usted me dé fuerza, y preséntele días antes el día que usted lo va a hacer. Si lo va a hacer un domingo, pues bueno, Señor, el día domingo, mira, te lo presento, deme fuerza en ese día. Permite, Señor, que no me enoje con mis hijos, que no me enoje con mi esposo, que sea un tiempo en santidad para usted, que sea un tiempo entre usted conmigo, para podérselo dedicar a usted. Miremos Samuel, primera de Samuel 7:6, y con esta terminamos. Primera de Samuel 7:6, capítulo 7, versículo 6. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Algo que podemos ver acá también es el ayuno que en aquel tiempo, ¿verdad?, se aplicaba como arrepentimiento. ¿Recuerdan algunos la historia de Nínive? Cuando Jonás fue a predicarle un arrepentimiento porque Dios los iba a matar a todos, ¿va? Pero como la intención de Dios era que se arrepintieran, dice que el rey encargado de Nínive mandó a todo el pueblo. Dice que aún hasta los niños ayunaron, hasta los animales, pues. La Biblia registra que hasta los animales ayunaron. Por eso no nos tenemos que sentir mal, ¿verdad? Que decía hasta los niños, sí. Hasta los niños ayunaron 40 días, dice. Pero Dios les dio fuerza. Dios les dio fuerza. ¿Por qué? Porque Dios quería ver que se humillaran delante de Él. Era un propósito que Dios tenía para ellos, ¿verdad? Entonces, al ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Dios les dio la fuerza, Dios les sustentó. Yo conozco a un varón, ¿verdad?, de una aldea muy humilde, Pacenti, que ese hombre se somete, ¿verdad?, y sin entregar hasta 40 días. Y es un hombre que cuando usted lo ve, su cara de una vez brillante, y es aquello, bueno, que inspira paz, ¿verdad? Porque ha estado en búsqueda, ha postrado su frente en el suelo, ¿verdad? Y ha orado y ha clamado a Dios, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí me ayudó Dios, ¿verdad? Espero que me hayan entendido, ¿verdad? Y bueno, ahí mi esposo tiene algo que agregarle. No, creo que todo está claro. Y ayunar, pa.